Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado La Biblia como historia. Y ahora vía Zoom tenemos al pastor Javier Negrón. Adelante, pastor. En esta hora y te saluda tu amigo y hermano, el pastor Javier Negrón. Te envío un saludo desde Puerto Rico, esperando que te encuentres muy bien, que no importa las situaciones, tu fe esté puesta en el Señor. Antes de comenzar nuestro estudio, acompáñame a orar. Padre, gracias por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque a través de la historia hemos visto cómo tú has intervenido para nuestra salvación. Ahora, Señor, te suplicamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si hay un texto bíblico para estudiar en este día, sin duda Hebreos capítulo 11 y específicamente el versículo 6. Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El subtema para hoy es la fe y la historia. Recuerden que estamos estudiando la Biblia como historia y que hemos dicho que la Biblia contiene mucha historia, pero no es un libro de historia. Pero a través de la historia vemos el accionar de Dios en favor nuestro. El capítulo 11 de Hebreos es un registro que yo le llamo el Hall of Fame, ¿verdad? De la palabra, porque allí Dios tiene registrados estos hombres sujetos a pasiones, igual que tú y que yo, pero que por fe fueron movidos a la acción, porque la fe se traduce en acción, ¿verdad? Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe por las obras. No hacemos ninguna obra para salvación, sino todo lo contrario, porque somos salvos. Y allí la lección nos registra varios personajes interesantes. Enoc, usted sabe que Enoc por fe fue traspuesto sin ver la muerte. Pero ¿cuál era la fe de Enoc? Una fe relacional, una fe de caminar con Dios, una fe de estar junto allí, de codependencia. Vemos el caso de Noé. La fe de Enoc lo llevó a vivir una vida íntegra a Dios, una vida en comunión total, pero Noé vivió en tiempos de una gran apostasía, de un gran reto, y en tiempos donde no llovía, se le ordenó construir un arca para salvar a muchos pueblos, pero el pueblo no creyó. Pero aunque el pueblo no creyó y durante 120 años él estuvo predicando con cada martillazo, él nunca dejó de hacer lo que Dios le había ordenado. Y así vemos a Abraham, como por fe se le llamó para salir sin saber a dónde iba, dejando a su tierra, a su parentela, a su familia, y solo guiado por la fe, porque la fe te impulsa, porque la fe te dirige, porque la fe está por encima de la historia. Por la fe corroboramos, dice el texto bíblico, que lo que existe fue hecho de lo que no existe, de lo que no existía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos el caso de Sara, por ejemplo. Por la fe se convirtió en madre cuando ya no solamente ya no tenía su sistema, su periodo, ya todo eso estaba descompuesto, una mujer anciana, pero Dios no tiene limitaciones, que Dios es el creador de la vida. También vemos el caso de José, como pudo predecir la salida del pueblo de la esclavitud. Moisés, cómo fue por la fe protegido por sus padres y después por la fe pudo abandonar toda lo que prometía el reino de Egipto, toda la pompa, la gloria, para convertirse en el dirigente de un pueblo difícil, de dura cerviz, como le llamó más de una vez, o como el mismo Dios le llamó,
pero él prefirió eso ante la gloria del reino porque él estaba mirando las promesas mayores y más importantes. Vemos también que por la fe, Rahab estuvo dispuesta a darle la mano a aquellos hombres que entraban desde otro reino. Así que vemos en la historia cómo la fe nos lleva a la acción. No solamente estos personajes, yo creo que hay muchas evidencias de cómo la fe te mueve a través de la historia y te mueve a través de situaciones difíciles. La fe no está basada en algo aleatorio. La fe está sustentada en un escrito está, en ese Dios que prometió y va a cumplir. Estos hombres por fe dieron las mayores promesas. No se quedaron mirando lo terrenal, lo efímero, pudieron ver por los ojos de la fe cuando Dios, como Moisés, como Abraham, debo decir, allí en el Moria con su hijo, estuvo dispuesto a ofrecerlo y por la fe pudo ver cómo Cristo ofrecía su vida por su hijo y cómo él iba a tener el poder de devolverle la vida al joven Isaac. La fe no cuestiona, no duda. La fe ha de colocar la acción donde está la palabra, porque la fe nos impulsa. Leo de Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 339. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nunca se contradice a sí misma. Lo que de la enseñanza, dice, lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Cita de Elena G. de White en su libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 339. ¿Qué sucede cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? Son preguntas para dialogar. ¿Qué debería decirnos esto sobre el hecho de que debemos depender de la palabra de Dios como tal y confiar en ella independientemente de las afirmaciones de la arqueología? Como hemos dicho, la Biblia no depende de ninguna ciencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero qué bueno saber que la fe es un don de Dios y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Querido amigo y hermano en esta hora, qué bueno que has podido estar con nosotros. Qué bueno entender que a través de la fe es que podemos tener ese contacto con Dios, que podemos acercarnos a Él. Quiero darte las gracias por acompañarme y quiero orar para pedir que Dios te ayude, para que Dios aumente nuestra fe. Oremos. Padre, gracias porque tú eres el que nos das el don de la fe. A través de tu palabra encontramos la fe verdadera. Ayúdanos, Señor, a buscarte de corazón en espíritu y en verdad, con corazones contritos y humillados. Bendice a cada amigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y hacia adelante.